Ya. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo que nos escuchan, Iglesia Torre Fuerte, amigos, familia, que nos están sintonizando una vez más para poder escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Queremos en esta tarde bendecirlos en el nombre de Jesús y queremos desatar la misericordia de Dios sobre sus vidas y declararles a ustedes de que en medio de las tribulaciones que nosotros pasamos, Dios sigue siendo bueno y que esa fe nunca debe de desaparecer de nuestra vida como cristianos que estamos, porque estamos formando el ejército de Cristo para que podamos más bien animar a otros, para entusiasmarlos, para demostrarles que tenemos un Señor poderoso que nunca se olvida de sus hijos y que su misericordia está para siempre. Hemos visto a través de las redes sociales presidentes de algunas naciones que hoy acuden a Dios manifestando su impotencia ante lo que está sucediendo en el mundo entero por causa de la enfermedad del coronavirus. Y están implorando la misericordia de Dios y exhortando a un pueblo para que también tenga esa búsqueda de Dios. Pienso que lo que se está haciendo actualmente a través de estos líderes políticos de las naciones es algo bueno. Es algo bueno porque cuando el máximo exponente, líder de una nación está clamando a Dios y exhorta a los que gobiernan para que también lo hagan, eso Dios le agrada. Y como iglesia de Cristo que somos todos nosotros, debemos de orar para que esos representantes, esos líderes de esas naciones, no solamente hoy, ¿verdad?, en este momento de dificultad, clamen a Dios y exhorten al pueblo a clamar a Dios, sino que lo hagan una vez después de que hayamos salido de esta tribulación tremenda en que está sometida el mundo entero. Hemos visto al primer ministro de España llorar por la situación que estamos. Pero sabemos que a lo largo del camino que Dios nos ha dado para que recorrer, sabemos que a lo largo de ese camino Dios siempre está con uno y que Dios nunca nos dejará solos en este problema que nosotros tenemos. Dios dice que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es palabra de Cristo. Y nosotros la creemos. Y así como nosotros la creemos, tenemos que exhortar a la gente, ¿verdad?, que no ha buscado a Cristo, para que busque a Cristo y pueda adueñarse de esta promesa de Dios que es para su pueblo. Hoy queremos hablar de esa misericordia de Dios que hoy muchos presidentes de algunas naciones han pedido, que oremos por la misericordia de Dios. Y yo quiero hablarles en esta tarde de qué depende esa misericordia de Dios. Y para poder hablar de ese tema, de qué depende la misericordia de Dios, yo quiero que revisemos la palabra de Dios allí en el libro de Romanos, en el capítulo 9. En el versículo 12 hasta el versículo 18. Si usted tiene su Biblia, me gustaría, hermano, que comparta esta lectura bíblica conmigo. Dice esta palabra, la cual vamos a leer honrando a nuestro Padre Celestial, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, y de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendremos misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Hoy, mis amigos y hermanos que nos escuchan, familia, hoy a nivel del mundo entero sé que hay una iglesia de Cristo que clama todos los días a Dios, buscando de Dios esa misericordia ante lo que está sucediendo en el mundo entero. Y estoy seguro que no solamente la iglesia, también pienso que hay gente que de repente nunca ha tenido una religión o de repente nunca ha asistido a una congregación cristiana. Incluso pienso que también hay ateos que están clamando a Dios por su misericordia, por lo que está sucediendo en estos tiempos en el mundo entero. Hay algo que la historia de la humanidad nos ha enseñado, y es que cuando el hombre o la humanidad se encuentra ante una catástrofe que ha puesto en peligro su vida, todos, sin excepción, buscan a Dios, se acercan a Dios, claman a Dios y pretenden ante esta situación hacerle creer a Dios que han creído en Él. Yo quiero decirles a ustedes de que Dios es un Dios omnisciente, que conoce nuestro sentir, conoce nuestro pensamiento, conoce lo más recóndito de nuestros pensamientos. Hace un tiempo cuando vino el Mish a nuestro país, recuerdo que un día se salieron por la noticia que esa tormenta tropical que estaba viendo en nuestro país en ese tiempo venía hacia esta ciudad de Yoro, y que si llegaba esa tormenta tropical a la ciudad de Yoro, pues iba a provocar un desastre tremendo en la ciudad de Yoro. Recuerdo que esa noche se fue la luz y todas las congregaciones estuvimos clamando a Dios. La congregación que Dios me dio por su misericordia a liberar, que es la congregación Torrefuerte. Parte de la congregación nos fuimos a la casa de una hermana a orar. Y recuerdo que cuando estábamos orando en la casa de nuestra hermana, llegó de repente allí muchas personas que no conocían a Dios y que no habían asistido de repente a ninguna congregación cristiana, pero se dieron cuenta que ahí estaba parte de la iglesia de Cristo orando por la situación que estaba por desencadenarse aquí en la ciudad de Yoro. Y llegaron allí manifestando su temor por lo que pudiera haber sucedido si esa tormenta tropical hubiera llegado a esta ciudad de Yoro. Gracias al Señor que Dios contestó las oraciones de todos sus hijos y esa tormenta nunca llegó a esta ciudad de Yoro. Y eso fue precisamente lo que sucedió en los tiempos de Noé cuando Dios mandó el diluvio. Ustedes han leído la historia de esa palabra. Cuando Dios mandó el diluvio, antes del diluvio, la palabra nos enseña que Dios mandó su palabra a aquella población de aquel tiempo. Y esa población de aquel tiempo no creyó en la palabra de Dios. Máxime cuando vieron que Noé estaba construyendo un arca en un lugar donde, según algunos teólogos, había pasado mucho tiempo y no había llovido en aquel lugar. Cuando Noé nos cuenta la historia de la palabra, terminó de construir el arca y ordenó a Noé y a su familia, junto con todos los animales que les había pedido que salvara, que entraran al arca.
Y una vez que Noé entró al arca con toda su familia y los animales que Dios le ordenó que salvara, dice la palabra que Dios, mis hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, Dios cerró la puerta del arca. Y eso tiene un mensaje para la vida de la humanidad. Eso implica que cuando Dios cerró la puerta del arca, eso implica que su misericordia y su paciencia, mis hermanos, había terminado. Y pienso yo que por mucho que esa gente, cuando vio que el diluvio era una realidad, por mucho que esa gente le clamó a Dios y probablemente le gritó a Noé para que abriera esa arca, Noé no la pudo abrir. Y no la pudo abrir porque quien había cerrado esa puerta de esa arca era Dios, el Dios mismo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que lo que Dios cierra, el hombre jamás lo puede abrir. Hoy, en nuestros tiempos, con lo que está sucediendo ahorita, pienso que la misericordia de Dios no se ha terminado, aún está vigente. Y está vigente porque la palabra misma nos enseña que no hay mal que pueda venir a la vida del ser humano sin que ese mal manifieste el propósito que Dios tiene para la humanidad a través del mal, sobre todo porque la palabra nos enseña a nosotros que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y aún este mal que nosotros tenemos, mis hermanos, tiene un propósito. Y lo único que tenemos que hacer nosotros, como iglesia de Cristo, es buscar el propósito que Dios tiene a través de este mal. Y personalmente pienso, que el propósito que Dios tiene a través de este mal es enseñarle al hombre, enseñarle a la humanidad que sin Dios el hombre es insuficiente. No importa la preparación que el hombre pueda tener, puede ser un abogado, un médico, un científico, un ingeniero. No importa que la ciencia y la tecnología estén muy adelantadas, no importa que el hombre haya llegado a la luna. En cambio, hemos visto muchas veces que la mucha preparación más bien aleja al hombre de la iglesia de Cristo, aduciendo de que estar en la iglesia de Cristo es perder el tiempo. Hoy el Señor nos dice todo lo contrario. Hemos visto hombres, ministros, líderes de las naciones, ¿verdad?, manifestarse impotencia ante lo que está sucediendo y buscando de Dios, clamando a Dios para que Dios no aparte su misericordia de la humanidad. Pienso que Dios, a través de esto, está diciendo a la humanidad que la única forma como el hombre puede estar completo es con Él. No hay otra manera. Podemos ser muy preparados en este mundo, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros no estamos completos. Estos versículos que comparto con ustedes hoy en esta tarde, estos versículos nos hablan a nosotros de la misericordia de Dios y nos dicen que su misericordia es parte de su soberanía. Y como nos dicen que es parte de su soberanía, eso no va a depender del que quiere, ni va a también depender del que corre, o sea, no va a depender del esfuerzo humano. No es por las obras que tú hagas que puedas decirles al Señor que por esa obra que tú hiciste mereces tu misericordia. Aquí la Biblia nos pone para el caso un ejemplo, y nos pone el ejemplo de Jacob, donde la palabra nos enseña aquí en el contexto anterior de estos versículos, que nos dice que ni siquiera había nacido Jacob, ni siquiera había nacido Esaú, ni siquiera habían hecho nada malo ni nada bueno, pero Dios los eligió por elección, no por gracia, sino por elección. Y en esta elección, dice esta historia de esta palabra, que Dios decidió darle la bendición a Jacob, en vez de dársela a Esaú,
que fue el primer gemelo que nació, y por la tradición que el pueblo judío tiene, siempre la bendición se da al primogénito, o sea, al hijo mayor. Pero en este caso, Dios decidió dárselo a Jacob para que Jacob fuera el padre de las 12 tribus de Israel. A él se le dio la bendición, y por eso, en este versículo 14, Pablo expresa a todo el pueblo judío y al pueblo cristiano, que pues diremos, dice Pablo, que hay injusticia en Dios. En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera hay injusticia de Dios por haber tomado esa decisión. Y así nosotros vemos a través de esta palabra que Dios a lo largo de la historia ha escogido algunos hombres que los ha convertido en vasos de uso honroso, y a otros los ha convertido en vasos de uso no honroso, ¿verdad? Aunque también a través de la historia han existido hombres que han cuestionado a Dios por eso, y de repente han dicho que Dios es injusto por ese tipo, por esa forma como Él tiene de hacer esa elección, ¿verdad? Y lo han considerado probablemente de que Dios hace acepción de personas, y que probablemente es arbitrario o injusto lo que está haciendo. Hoy probablemente, mis hermanos que nos escuchan, hay gente a nivel mundial que de repente está considerando a Dios que es injusto por lo que está sucediendo en estos tiempos. Probablemente están buscando un culpable de la situación, y probablemente ese culpable que están buscando es Dios. El problema es que el hombre manifiesta su inconformidad cuando sufre el mal. Y cuando sufre el mal y manifiesta su inconformidad, busca un culpable de ello. Pero nunca el hombre observa el mal que él provoca, ni tampoco se da cuenta del pecado que hace. Por ejemplo, en el libro de Génesis, allí en el capítulo 18, tenemos la historia de Abraham, cuando intercedió Abraham ante Dios, porque Dios en ese tiempo decidió destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, en su intervención ante Dios en ese tiempo, buscó la manera como Dios no destruyera esa ciudad. Y vino ante Dios, dice la palabra, y le dice allí en el capítulo 19, en el capítulo 18 de Génesis, se acerca Abraham a Dios y le dice ahí en el versículo 25, cuando Dios ya estaba dispuesto a destruir la ciudad. Dice ahí en el versículo 25, cuando Abraham se acerca a Dios, le dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Observen bien ustedes la forma como Abraham se acerca a Dios, manifestándole a Dios que Él es un juez justo. Y como es un juez justo, pues considerara la decisión que ha tomado de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por la maldad que existía en esa ciudad. Pero viene Dios y le contesta a Abraham, ¿verdad? Allí en el versículo 26 le contesta Dios: entonces, dice, respondió Jehová, si hallárense en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré entonces este lugar por amor a ellos. Entonces, miren ustedes lo que le contesta Dios a Abraham. Yo pienso que el hombre siempre ha tratado de justificar
su pecado delante de Dios para seguir viviendo. El problema es que el hombre, a través de la historia, no ha querido cambiar. Nunca ha querido abandonar su condición pecaminosa. Hemos visto a través de la historia cómo mucha gente llega a la iglesia del Señor trayendo las cosas del mundo, ¿verdad? Y por eso observamos en la iglesia de Cristo divisiones, mucha carnalidad. Vemos mucha inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, ¿verdad? Vemos tantas cosas que el hombre ha traído a la iglesia de Cristo porque ha querido vivir lo que vivía en el mundo, queriendo también estar en la iglesia de Cristo. Una vez encontré a una persona que era celebrador de la palabra, creo que sí, le llaman a los que el cura busca para predicar la palabra. Y esta persona me dijo en esa ocasión, cuando estuvimos platicando con él, que si Cristo, dice, había convertido el agua en vino, eso significaba que daba la potestad para que todos ingiriéramos bebida alcohólica. Eso, mis hermanos y amigos que nos escuchan, eso es no tener interpretación de la palabra de Dios. Ese es no tener madurez espiritual para poder entender el mensaje que Dios nos quiso dar a través de ese milagro de la conversión del agua en vino. Y esa falta de entendimiento que ha existido en la humanidad, eso es lo que ha permitido que a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, llegue y exista tanta carnalidad, ¿verdad? Ese ha sido el problema, porque el hombre ha querido vivir en la iglesia de Cristo, pero también teniendo en la iglesia de Cristo las cosas del mundo. Y vemos mucha gente que tienen en sus congregaciones, sin ánimo de ofender a ninguna denominación por esto, que traen los bailes del mundo a la iglesia de Cristo, pretendiendo decir que eso es danzar para el Señor. Y eso es una completa carnalidad. Hemos escuchado cantos también dentro de la iglesia de Cristo, que son cantos que vienen del mundo y que lo único que le han cambiado es unas cuantas palabras ahí, pero la música que le dan es la misma música del mundo. Hay otros que traen cantos que no tienen absolutamente ningún contenido teológico. Entonces, eso en una forma ha venido a manchar la iglesia de Cristo. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando el Señor mira esas cosas dentro de su iglesia, eso le duele. Por eso muchas en la palabra nosotros encontramos ahí en Apocalipsis, en esos mensajes que Dios le mandó a las iglesias de Asia, que teníamos que volver al primer amor, ¿verdad? Porque muchas veces en la iglesia de Cristo practicamos, ¿verdad?, las doctrinas que no están basadas en los primeros principios de la fe de Cristo, ¿verdad? En esta historia de Abraham, ¿verdad?, vemos cómo Abraham trata de cuestionar a Dios, por la decisión que Dios había tomado de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios sabía perfectamente bien que en esa ciudad existía tanta maldad y que allí no había ningún justo, ¿verdad? Ni aún Lot ni su familia eran justos, porque cuando escaparon, Dios les permitió escapar de la ciudad. La mujer de Lot, ¿verdad?, no obedeció la palabra de no volver a ver hacia atrás, y cuando volvió a ver hacia atrás se quedó convertida en una estatua de sal. Y eso significa, cuando volvió a ver atrás, ¿verdad?, eso significa que añoraba la vida que estaba llevando en Sodoma y Gomorra. La palabra nos enseña a nosotros que cuando nosotros ponemos las manos en el arado, no debemos devolver nuestra mirada hacia atrás, porque si volvemos a ver hacia atrás, teniendo las manos en el arado, dice la palabra del Señor, no somos dignos de entrar en el reino de los cielos. Y este padre de la fe, que se llamaba Abraham, trató de cuestionar a Dios
de injustos y destruía la ciudad de Sodoma y Gomorra porque pensaba que en ese lugar había justos. Y por eso Dios le dice, si en esa ciudad, dice, hay 50 justos, por el amor a esos 50 justos, dice, no voy a destruir la ciudad de Gomorra. Eso habla, mis hermanos, de la misericordia de Dios. Dios estaba dispuesto a perdonar, a no destruir a esa ciudad, si en esa ciudad hubieran 50 justos. O sea que la misericordia de Dios es para todo el mundo, aún por aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Aún Dios tiene misericordia de ellos. El problema, mis hermanos, es que en ese tiempo no había ni siquiera en esa ciudad ninguna sola persona justa. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros allí en el libro de Jeremías, nos enseña la palabra, lo que nos dice Dios que nosotros tenemos que entender de Él. Dice allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, dice allí en el versículo 23 de 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice esta palabra allí en Jeremías, que lo único que nosotros, los hombres, tenemos que alabarnos es en entender y conocer a Dios, que hace misericordia, que hace juicio y justicia en la tierra, porque dice esta palabra que eso es lo que Él quiere hacer. Por eso la Biblia nos enseña allí, en el libro de Romanos, donde leíamos, nos enseña la Biblia que no es el que corre, ni el que quiere, no es por el esfuerzo humano que va a depender la misericordia de Dios, sino que la misericordia de Dios depende de Dios. Y nosotros no somos quienes para poder cuestionar a Dios, porque no hay ninguno bueno ni justo para que nosotros podamos cuestionar a nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de ser prudentes. Debemos de ser prudentes cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y queramos nosotros llamarle la atención a Dios por algo que nosotros consideramos que de repente es injusto. Dios, mis hermanos, nunca se equivoca. Él, como dice su palabra, Él es misericordioso, Él es justo, y su justicia no se equivoca nunca, como se equivoca la justicia del hombre. Un ejemplo para el caso de la misericordia de Dios, que tenemos ahí en aquel general sirio, Naamán, que nos habla de la segunda carta de Reyes en el capítulo 5. Un general que gozaba de todos los privilegios de su rey y que estaba enfermo de lepra, y que de repente supo por una esclava que tenían, que era israelita, que en Israel existía un profeta que lo escuchaba a Dios y que podía obtener la sanidad a través de ese profeta. Y así lo hizo Naamán. Fue a Israel, Eliseo oró por él, se zambulló en el río Jordán 7 veces, y la historia nos dice que Naamán quedó sano de su lepra. Pero esta sanidad, mis hermanos, que tuvo Naamán, sirvió para que Naamán se convirtiera a Dios. Y nunca más Naamán volvió a adorar los ídolos que antes adoraba. En nuestro tiempo, mis hermanos, hemos visto cómo muchas personas han llegado a la iglesia de Cristo por una necesidad, ¿verdad? Y una vez que Dios les ha resuelto la necesidad que han tenido, hemos visto cómo se han ido de
de la iglesia de Cristo. Hemos visto cómo a muchos los ha sanado de una enfermedad, a otros que han tenido problemas de trabajo, de repente el Señor les consiguió el trabajo, otros tenían la necesidad de una casa y les consiguió su casa. Y una vez, y han puesto un montón de excusas para no regresar a la iglesia de Cristo. Y yo pienso que la única excusa que existe para no regresar a la iglesia de Cristo, después de que Dios les resolvió su necesidad que tenían, es que realmente ellos fueron buscando el milagro que necesitaban, pero no buscando al Dios que hace los milagros. Así como aquellos 10 leprosos que buscaron a Jesús para que Jesús los sanara, dice la palabra, y dice la historia de la palabra que Cristo los sanó. ¿Verdad? Cristo los sanó, pero una vez que Cristo les ordenó que fueran allá a la sinagoga para que rindieran los tributos por la sanidad que habían recibido, solo uno de ellos regresó otra vez a Cristo para adorarlo y alabarle, para considerarlo como el Señor de su vida, ¿verdad? Los otros 10 no regresaron. Lo mismo nosotros, mis hermanos, que nos escuchan. Nosotros, a pesar de nuestros delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. La Biblia nos enseña que antes nosotros estábamos sin un Dios, sin una esperanza. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de las promesas divinas, éramos enemigos de Dios. Pero Dios en su misericordia, dice la palabra, nos injertó en el olivo real y nos dio la salvación por medio de Cristo Jesús de Nazaret. En el libro, la primera carta de Timoteo, allí en el capítulo 1, encontramos nosotros la historia, lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿por qué razón Dios lo puso en el ministerio que le dio? Dice la palabra ahí en el capítulo 1, en el versículo 12, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, dice, por ignorancia e incredulidad. Dice el apóstol Pablo que Dios tuvo misericordia de él porque todo lo malo que hizo anteriormente lo hizo por ignorancia y lo hizo por incredulidad. Nosotros antes también, mis hermanos, antes de venir a formar parte de la iglesia de Cristo, antes de abrir nuestro corazón a Cristo, nosotros antes caminábamos también de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la corriente de este mundo. Caminábamos de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Y todo lo hacíamos, mis hermanos, porque éramos ignorantes de la palabra de Dios. Y esa ignorancia de la palabra de Dios es lo que nos hacía que nosotros fuéramos incrédulos, ¿verdad? Y por eso nos dejábamos arrastrar por las corrientes de este mundo. Por eso nosotros ingeríamos bebidas alcohólicas. Por eso nosotros no nos conformamos con tener una sola mujer como esposa, sino que andábamos buscando varias mujeres para satisfacer nuestra hombría, para satisfacer nuestro machismo. Por eso nosotros bebíamos hasta la saciedad, hasta quedar enajenados por causa del alcoholismo, y hacíamos tantas otras cosas carnales que no son agradables delante de los ojos de nuestro Dios, y todo lo hacíamos por ignorancia, todo lo hacíamos por la incredulidad que la misma ignorancia en la palabra de Dios nos daba a nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, nos perdonó a todos, pero ordena a todos en todo lugar de este mundo en que vivimos que lo aceptemos a Él, que nos arrepintamos y que nos convirtamos a Cristo Jesús de Nazaret como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Por eso, ahora en Cristo Jesús, mis hermanos, debemos de ser nosotros luminares de esta generación malvada y perversa, así como lo fue
El apóstol Pablo, que una vez que fue convertido a Jesús, ¿verdad?, se convirtió en uno de los mayores exponentes del Evangelio de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso, todo el tiempo, mis hermanos que me escuchan, nuestra predicación debe ser siempre sobre la sana doctrina de Cristo. Debemos de dejar de predicar ya en la iglesia de Cristo todas aquellas doctrinas que alejan al hombre de la salvación, que en vez de hacer que el hombre ponga su mirada en las cosas celestiales, hacen que el hombre ponga su mirada en las cosas terrenales. Les enseñan para vivir en esta tierra, cuando la palabra nos enseña a nosotros que los que hemos nacido de nuevo tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, ¿verdad? Porque las cosas terrenales son de corta duración y las cosas celestiales son eternas. Además, la palabra nos enseña que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todas las demás cosas, mis hermanos, van a llegar por añadidura. La palabra nos enseña que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra nos enseña que teniendo abrigo y sustento, mis hermanos, tenemos nosotros que estar contentos. Por eso tenemos que enseñar esa doctrina de Cristo Jesús, esa sana doctrina de Jesús, que es la única, hermano, que nos lleva al paraíso, al reino de los cielos. El versículo 17 de Romanos, donde leíamos, dice la palabra ahí: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este versículo, mis hermanos, nos habla a nosotros del propósito que Dios tuvo por haber permitido la existencia del faraón. Ustedes saben bien que el faraón era el rey de Egipto, era el dios de Egipto. Se consideraba el faraón ser el descendiente de Ra, y era el dios del sol. Era el dueño de la vida y de la muerte. Él decidía quién vivir y quién morir en aquellos tiempos. Pero Dios le dice al faraón que lo había levantado para demostrar en él el poder de Dios, ¿verdad? Para que el pueblo de Egipto, se diera cuenta que solo había un soberano, que solo había un Dios todopoderoso, que era el Dios de Israel, el Dios que usted y yo adoramos y en el cual nosotros hemos creído. No hay otro Dios, mis hermanos. Es el único que da salvación. Es el único que a través de la historia nos ha mostrado su misericordia. Le mostró la misericordia al mismo faraón que lo levantó para demostrar en él su poder. Demostró su misericordia en él, pero el faraón no creyó en Dios. Pero creyó una cosa. Creyó que el Dios de Israel era el verdadero Dios, pero no se convirtió a Dios. No se convirtió a Dios porque había sido levantado, ¿verdad?, para poder Dios demostrar su poder a través de él. Este mundo, mis hermanos, este mundo en el cual nosotros vivimos, hoy necesita de Dios. Y creo que Dios, a través de la catástrofe que está sucediendo, mis hermanos, Dios nos está hablando. Y nos está mostrando, aunque parezca un poco incongruente esto, Dios nos está mostrando a través de ese mal que está sucediendo en el mundo, nos está mostrando su misericordia. Y le está diciendo a este mundo que no hay otro Dios, como se lo dijo al pueblo de Egipto, que no hay otro Dios. Y somos nosotros, hermanos, somos nosotros los que formamos parte de la iglesia de Cristo, los que tenemos la responsabilidad de dar ese conocimiento a esta humanidad. Somos nosotros, hermanos, porque esta peste que actualmente el mundo está sufriendo no es una casualidad, hermano. No importa si lo haya provocado el hombre intencionalmente o no lo haya provocado, pero Dios, mis hermanos, Dios nos está diciendo algo con esta peste. Nos está diciendo que Él es soberano, que Él tiene control de todo. Él, con un chasquido de sus dedos, puede calmar a esta peste.
pero está dejando a la misma ciencia para que se esfuerce, ¿verdad? Y que llegue un momento como ya lo llegó, ¿verdad? En que se ha dado cuenta, todas las naciones del mundo se han dado cuenta que su sistema de salud es incompetente cuando estos males se propagan en la velocidad como este mal se ha propagado a través del mundo entero. Y solo Dios, por eso es que los líderes de muchas naciones hoy exhortan al pueblo a que clamemos a Dios por su misericordia. Pero Dios nunca nos ha dejado de la mano en medio de esta peste que está sucediendo. Nunca nos ha dejado de la mano. Él siempre ha estado con nosotros. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre va a tener ese cuidado porque Dios nos ama y Él no va a permitir que nada nos dañe, porque la palabra dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Somos algo especial para Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y Él no va a permitir que el justo, su iglesia, perezca con el impío. Por eso es que está la iglesia de Cristo en estos tiempos. Por eso es que no se ha desbordado esto. Por eso es que yo le digo con conocimiento de causa que porque la iglesia de Cristo está aquí, esto va a pasar y va a terminar. Pero eso no significa que no van a venir otras pestes. Van a venir otras catástrofes, ¿verdad? Cuando Dios mira que el hombre se olvida de Él otra vez, porque así va a suceder, mis hermanos. Una vez que se pase esta catástrofe, el hombre le va a volver a dar la espalda a Dios. Los gobernantes del mundo ya no van a volver a clamar a Dios, se van a olvidar de Dios, ¿verdad? Eso va a suceder, ¿verdad? Porque eso ha sucedido a través de la historia, eso nos ha enseñado la historia. Pero una vez, mis hermanos, que la puerta estrecha se cierre, ya no va a haber oportunidad para el hombre. Y la puerta es Cristo. La puerta es Cristo. Cuando esa puerta se cierre, mis hermanos, así como Dios cerró la puerta del arca, ya no hubo oportunidad de salvación para toda aquella gente por su maldad. Así va a suceder en estos tiempos. Y van a venir otras calamidades más. Y Dios, cuando la puerta se estrecha, se cierra, eso va a significar que terminó su paciencia, terminó su misericordia. Y Él va a venir y se va a llevar a su iglesia. Porque como dije anteriormente en los mensajes anteriores, tiene que haber un mundo en caos para que se presente el anticristo. Esa va a ser la razón por la cual el anticristo se va a presentar. Pero ya la iglesia de Cristo ya no va a estar, hermano. Ya la iglesia de Cristo ya se ha de haber ido con nuestro Señor. Por eso en esta tarde, mis hermanos, que nos escuchan, ahí donde están, quiero que nos pongamos de acuerdo todos y que elevemos una oración al Señor para que en medio de toda esta tribulación que está sucediendo nos libre de toda esa peste, para que nunca llegue a nuestra morada, pero que también a través de esa bendición que nos tiene a nosotros sea extensivo a esta humanidad, para ver si Dios de repente permite que una gran parte de esta humanidad se arrepienta y venga a formar parte de la iglesia de Cristo. Así que ahí donde están, mis hermanos, yo te exhorto que le abras tu corazón a Cristo, que le clames con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, que le clames a Dios, que busques su rostro, que le muestres que tú sí has creído en Él. Y que tú, a pesar de que Él quite esta peste, tú vas a seguir adelante en el camino donde tú te has puesto. Y que nunca vas a renunciar a Cristo. En las buenas y en las malas, siempre vas a estar con Cristo. Así que oremos. Y a tu amigo que nos escucha, si todavía no has encontrado a Cristo, yo te ruego que le abras tu corazón a Cristo. Porque Cristo nos está hablando ahorita. Nos está diciendo que Él viene. Todo lo que está sucediendo no es por casualidad. Es la forma como el Señor nos está hablando. Es la forma como Dios está mandando un mensaje para que podamos hacer un alto en el camino. Reflexionemos y nos demos cuenta que nos hemos apartado de Cristo Jesús de Nazaret. Y si tu amigo, tu hermano, allí en la congregación donde tú te congregas,
no has predicado la verdadera sana doctrina de Cristo, yo te exhorto para que de hoy en adelante prediques la sana doctrina de Cristo. Que ya no prediques cosas para vivir en la tierra, sino que prediques la sana doctrina, para que nos agarremos de esa palabra de Cristo, porque es la única que nos va a llevar al reino de los cielos. Es la única que nos va a llevar al paraíso. Así que yo te exhorto en esta tarde, para que le abras tu corazón a Jesús, para que le pidas perdón a Jesús. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Salvador, que Dios nos levantó de los muertos, y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos, dice la palabra. Y eso es lo que tú tienes que hacer si no has confesado a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así que en esta noche, Padre, hermanos y amigos que nos escuchan, les exhorto a que oremos al Señor. Padre, bendigo tu nombre en esta tarde, Señor. Y agradezco una vez más de esa inmensa misericordia tuya. Agradezco de tu amor, de tu perdón y de esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Agradezco, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y sé que mientras tú nos tengas en este mundo caminando, yo sé que tú siempre nos seguirás ayudando, porque tu misericordia es para siempre. Y por esa misericordia, ninguno de nosotros ha sido consumido. Yo ruego por esta nación, Honduras. Ruego por nuestra ciudad, lloro, Señor, para que tú, Padre, traigas esa paz en medio de esta tribulación y puedas hacer sentir a cada habitante de este pueblo y de este país en que vivimos que tú tienes ya todo en control, Señor. Que esta peste va a pasar, Señor. Que no va a haber más sufrimiento, que no va a haber más dolor, que no va a haber más llanto, Señor. Porque tú tienes ya la cura de todo esto, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque hasta aquí tú nos has permitido respirar el oxígeno que nos das y contemplar tu creación, Señor. Gracias por la salud que nos has dado. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre, Señor. Solo ayúdanos a todos a serte fiel. No permitas que nada en este mundo nos aparte de ti, Señor. No permitas que nada en este mundo nos desanime y nos quite la fe que tú nos has dado por medio de Jesús, Señor. Provéenos siempre esa provisión espiritual. Provéenos esa provisión material que todos necesitamos para seguir adelante, Señor. Quita toda mala noticia para este mundo en que vivimos. Mira esas naciones que necesitan de ti. Mira España, mira China, Corea, Estados Unidos mismo, Señor. Mira Alemania, mi Dios, Chile y todos esos otros países, Padre. Yo te los presento, Señor, para que allí puedas extender tu mano de poder, Señor, y puedas parar esa peste, Señor. Puedas llevar ese consuelo, puedas hacer, mi Dios, a través de la ciencia, encontrar esa cura para esta enfermedad terrible del coronavirus, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos, Papá de los cielos. Necesitamos de ti, Señor. Pero también perdónanos, Señor. Perdona a esta humanidad porque han pecado contra ti por ignorancia, Señor. Y esa ignorancia les ha dado un corazón duro y incrédulo, Señor. Y Satanás se ha aprovechado de esa incredulidad para entenebrecer más su mente, para que la luz de tu verdad no resplandezca en sus vidas. Pero yo ruego a ti por esta humanidad para que los perdones, Señor. Ellos ahora están clamando a ti, Señor. Se están acercando a ti, Señor. Yo te ruego que los recibas. Tu palabra dice que los que vienen a ti no los echas fuera, tú, Padre. Recíbelos, mi Dios. Y muéstrales tu misericordia, Señor. Muéstrales tu amor, Señor. Muéstrales que siempre los has amado, Señor. Muéstrales que tú eres el Dios de ellos también. No solo de tu iglesia, sino también eres el Dios de ellos. Para que ellos se acerquen a ti confiadamente, como nosotros nos hemos acercado a ti, al trono de tu gracia, confiadamente. Porque hemos confiado en Cristo Jesús. Y en Él confiaremos siempre. Porque sabemos que es nuestro Salvador y es el Señor. Sabemos que Él sacrificó su vida en esa cruz. Derramó su sangre en ese madero por causa de nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para darnos vida a nosotros. Y es el único que tiene palabras de vida. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón.
Y gracias por esta salvación tan grande. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, te oramos y te lo pedimos todo y te damos gracias por todo. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Será mañana domingo, si Dios nos permite, una vez más que estaremos dándoles otro mensaje de la palabra del Señor a las 6 de la tarde. Así que ya de una vez los invito para que mañana estemos una vez más en sintonía. Y a la iglesia Torre Fuerte lo exhorto para que mañana estemos en pie a las 5 de la mañana orando y teniendo ayuno también, y entregar este ayuno mañana a las 5 de la tarde. Así que Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con todos.